Hola, ¿qué tal gente pro de YouTube? En esta ocasión les mostraré cómo pueden salvar unas micas quemadas por el sol como las que ven por muy poco dinero. Y es que sí, es verdad que lijándolas y poliéndolas pueden darle brillo por al menos unos cuantos meses más. Creo que muchos ya conocen el procedimiento: lijar, pulir y darle un recubrimiento con laca. El problema es que cuando no son las micas originales siempre se terminan poniendo amarillas otra vez. Y pues tienes la opción de sustituirlas por unas nuevas o hacer lo que hicimos con el bocho. Resulta que en la refaccionaria encontré este material que en inglés se le llama wrap, que como la traducción al español lo dice, no es más que un recubrimiento o envoltura para la mica. Como mis micas ya estaban todas amarillas, pues pensé en pulirlas, pero en vez de ponerle la laca transparente, las protegería con este recubrimiento por 35 pesos mexicanos el metro. Y pues con tan solo un metro me bastaba. Si mi idea daba resultado, pues podría verse como unas micas de esas que son más caras por ahumadas o por tener el interior oscuro. Además tiene una textura que pues me parecía interesante. Lo primero que hice fue lijarlas, quitar toda la capa superficial que está dañada por el sol, que es lo que hace que se vea amarillo. Como ven, usé lija 1500. Después de lijarla, yo utilicé este pulimento de corte fino, que puedes encontrar por menos de 100 pesos en tiendas como AutoZone. Cabe mencionar que hay unos incluso más baratos. Para pulir solo basta con recubrir la superficie con el pulimento y frotar con una microfibra húmeda de una manera uniforme, y repetir el proceso hasta que la pieza obtenga su brillo de nuevo. Si tienes pulidora, pues te vas a ahorrar mucho tiempo, aunque también puedes obtener resultados demasiado buenos sin esta. En este punto pues ya podrías aplicar laca transparente y listo, pero yo opté por el wrap, que al principio fue demasiado difícil, ya que nunca había usado este material. Usé una secadora de cabello para calentarlo y así evitar que quedara arrugado, aunque al final nos dimos cuenta que podría ser más fácil con la mica instalada, pero teníamos que resolver primero el problema que teníamos con la primera. Esto lo hicimos sin saber nada, solamente pues recordando videos que en algún momento habíamos visto de gente poniendo este tipo de materiales en sus autos. También notamos que una de las principales razones por las que se nos complicaba tanto era porque la pieza era muy estrecha, es decir, de haber tenido más margen con el forro tendríamos pues más libertad de estirarlo. Al final nos quedó este resultado, que si bien no nos convencía, tampoco nos preocupaba tanto, ya que era mínimo lo que habíamos gastado en eso, así que fácilmente lo quitábamos y lo volvíamos a hacer, esta vez con más experiencia. El segundo nos quedó mejor, ya que lo hicimos con la mica puesta. Es un procedimiento que solamente con experiencia puedes obtener mejores resultados, aunque también depende mucho de la forma de la mica, que yo pienso que con otra mica como la de un Volkswagen Vento no tendrías ninguna dificultad. Yo creo que por este precio vale la pena intentarlo, ya que pasó de tener unas micas amarillentas a tener esto, que lo personal a mí me gustó. Y bueno, espero que les haya gustado el video, denle like, no olviden suscribirse, recuerden que soy Char y hasta la próxima. La reversa.